Hagamos un pequeño experimento. Seguramente se encuentren en un lugar acompañado de más gente. Si es así, y siempre con cierto nivel de conocimiento o confianza con estas personas, porque si no va a resultar bastante raro, hagan una pequeña encuesta a mano alzada. Que levanten la mano todos los que hayan nacido en Madrid. Dependiendo de la edad y de las circunstancias de los participantes en la encuesta, habrá más o menos manos levantadas. Si son muchas, hagamos una segunda pregunta. Que levanten la mano quienes hayan nacido en Madrid y sus padres sean también de Madrid. Seguramente sean ya muchos menos. Y si hiciéramos aún un tercer intento, preguntando ahora por los abuelos, es decir, por los que son de Madrid, Madrid, o sea, gatos, comprobaríamos que el número es sorprendentemente bajo. Sin embargo, si hubiéramos preguntado al principio sobre cuánta gente era de Madrid, las manos habrían sido bastantes más, muchas más, porque resulta que el madrileño no nace, se hace. A lo largo de esta sección haremos un pequeño recorrido sobre la vida de los madrileños de distintas épocas y procedencias, desde sus remotos orígenes hasta la más rabiosa actualidad, pasando por un montón de lugares comunes y no tan comunes, llenos de gente que, aunque a algunos les pese, llevarán siempre la etiqueta de madrileños. En el último episodio hablamos de los carpetanos, de su procedencia, de su etimología, de los asentamientos. Pero, ¿qué pasó con los carpetanos? Saludos a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Las Batallitas de Vigo. Pues eso, Víctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. ¿Qué pasó con los carpetanos? ¿Qué pasó con los carpetanos? Pues eso es una pregunta que vamos a intentar responder en el episodio de hoy. Estupendo. Vamos a ello. ¿Qué pasó con los carpetanos? Hemos tenido a nuestros burbujeros en un sin vivir durante un mes casi. Efectivamente, sí. Tenemos ahí ya unos cuantos correos por leer. ¿Qué pasó con los carpetanos? No nos puedes dejar así. Efectivamente, tal cual. Entonces, pues bueno, hoy vamos a desvelar el pequeño misterio que pasó con ellos. Bueno, como ya nos vais conociendo, sabéis que para dar respuesta a la pregunta siempre damos un pequeño rodeo. Entonces, circunloquio que se llama. En este episodio no podíamos ser menos. Entonces, para hablar del fin de los carpetanos, tenemos que hablar de otros pueblos que pasaron por aquí. Ajá, ¿vale? Estupendo. Entonces, claro, en este caso, pues el fin de los carpetanos se relaciona con dos pueblos conquistadores, colonizadores, que son los púnico-cartagineses y los romanos. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues bueno, estaríamos a mediados del siglo III a.C. Sí. Y estos dos pueblos, estas dos grandes potencias, Roma y Cartago, se están disputando el control del Mediterráneo occidental. Estamos en las llamadas guerras púnicas, ¿vale? Eran tres, ¿no? Esta es la... Sí, esta, pues la primera. La primera. En la primera, pues tenemos a Roma y a Cartago enfrentados, decíamos, por el control del Mediterráneo occidental. ¿Vale? Es una guerra que va del 264 al 241 a.C. O sea que son 23 años de guerra. No está mal. No está mal. Se dice que hubo legionarios romanos o guerreros cartagineses que lucharon en la última batalla que no habían nacido cuando empezó el conflicto. Bueno, al final, pues termina con la victoria de Roma. Y Roma, para resarcirse un poco del conflicto, impone a Cartago pues una pequeña indemnización de guerra, ¿vale? Que son 2.200 talentos de plata. Bueno. Y eso más o menos al nos hemos quedado igual, ¿no? Ya te digo. Pues vienen a ser unas 66 toneladas de plata. Ostras. Es dinero. Sí, dice pronto. Entonces, claro, Cartago, para intentar resarcirse, pues acude al lugar de la antigüedad que tiene más o menos cerca, que es famoso por sus minas de plata. Y casualmente es la península ibérica. Sabía que nos iba a tocar.
La zona de Sierra Morena era muy famosa por estos yacimientos. Entonces los cartagineses llegan aquí y durante los 20 años siguientes del final de la Guerra Púnica van a ir consolidando su dominio sobre la península. Primero someten a los íberos hasta el río Ebro y luego van a empezar a someter a los pueblos de la meseta. Ya arriba, entonces. Sí, bastante. Sí, sí. Claro, aquí es donde entramos en juego nosotros. Los carpetanos somos un pueblo meseteño, o eran, mejor dicho, un pueblo meseteño, que se va afectado por este conflicto. ¿Vale? Entonces, en el año 221 a.C., pues uno de los generales cartagineses, ¿no? El más famoso de todos, Aníbal. Si yo pregunto, ¿general cartaginés? Pues casi todo el mundo dice Aníbal. Pues Aníbal Barca lanza una campaña contra la submeseta norte, ¿vale? Contra el pueblo de los Bacceos. Entonces, que para situarnos, ahí lo tenemos. Ahí están. Vale, es lo que sería hoy León, ¿no? Al norte del Duero, más o menos. Entonces, él lanza una campaña y saquea dos ciudades importantes, que son El Mantique y Arbucala. Que para que todo el mundo nos entienda, son Salamanca y Toro. Y Toro, vale. Entonces, un punto más abajo de León, entonces. Sí, Salamanca, Zamora. Entonces, Aníbal asedia estas dos ciudades, consigue un gran botín y a la vuelta pasa por el territorio de la actual Comunidad de Madrid. Y se encuentra de frente con un ejército, una especie de coalición que le está esperando. Y son, pues, los solcades, que eran un pueblo vecino de los carpetanos que vivían en la zona más o menos de Cuenca, supervivientes de los Bacceos, que habían ido en venganza, por decirlo así, y los carpetanos, que parece ser que, según Polibio, eran el pueblo más poderoso de estos lugares. Bueno, pues este ejército en principio es muy superior al ejército cartaginés y les planta cara a orillas del río Tajo. Y se sucede pues la llamada Batalla del Tajo. Irrefutable, tal cual. Ya sabéis que los historiadores no somos gente con mucha imaginación. Entonces, ahí, blanco y en botella. Batalla junto al río Tajo, ¿cómo la llamamos? Pues Batalla del Tajo. Ahí vemos la imagen, cómo van los jinetes cruzando el supuesto Tajo. Un vado. Un vado. Claro, luego el problema es encontrar el lugar exacto de la batalla, porque como los historiadores antiguos no lo nombran, pues vale, hay que buscar la ubicación a lo largo de varias decenas de kilómetros. Y hay varios candidatos, pero bueno, el más probable o el que más partidarios tiene en la actualidad es Colmenar de Oreja, ¿vale? Al sur de Madrid. Hay otras ubicaciones posibles, ¿no? Más hacia Guadalajara, pero bueno. El resultado, que me voy por las ramas, pues se salda con la victoria de Aníbal, como no podía ser de otro modo. De otra manera. ¿Vale? Sí, porque era un gran estratega. Sí. El amigo Aníbal. O sea, venían en inferioridad numérica. Claro, se encuentran los carpetanos, solcades y demás al otro lado del río. Y dice, bueno, pues tengo dos opciones: o paso o les obligo a que pasen, que fue lo que ocurrió. Claro, con lo cual la ventaja es para él. Claro, se vinieron arriba, pensaron que somos más, pero bueno, acabó en un desastre. Que bueno, no fue el fin de los carpetanos, ¿vale? Este es el principio del fin. El principio del fin, justo. Vale, pues bueno, en los años siguientes Aníbal va a lanzar distintas campañas para intentar controlar el centro de la meseta. Es en este momento, estamos 218 a.C., cuando estalla la Segunda Guerra Púnica. Toda historieta, esto que hemos estudiado siempre en el colegio, ¿no? De los elefantes, atravesó los Alpes, etcétera. Bueno, pues formando parte del contingente de Aníbal, y esto mucha gente no lo sabe, iba un grupo de guerreros carpetanos, que se calcula que eran unos 3.000. Con Aníbal. Sí. O sea, Aníbal somete la Carpetania y obliga, o sea, recluta por la fuerza a un contingente de unos 3.000 guerreros, quizá algunos más. Y les pone rumbo a Roma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que nuestros carpetanos, a la altura de los Pirineos, hay dos versiones de la historia. Una es que se medio amotinan contra Aníbal y se vuelven para su casa. Y la otra es que Aníbal no se fía de esta gente y les manda él mismo de vuelta a casa.
El caso es que a la altura de los Pirineos, los carpetanos se vuelven por donde han venido y no forman parte de las campañas de Aníbal, al menos la mayor parte de ellos. Bueno, estamos en la Segunda Guerra Púnica, Sí. Aníbal en Italia, Escipión, etcétera. Escipión en España. Claro. Es en ese contexto pues cuando los cartagineses son derrotados Sí. y los romanos van a ocupar su lugar. ¿Vale? Es un periodo un poquito largo, casi 50 años. ¿Vale? Perdona, porque ya era para ir poniendo ahí un poco en situación todo esto. Es antes de irse Aníbal a Roma, es cuando funda aquí Cartagena, ¿no? Cartagena se funda antes. Se funda mucho antes, mira. Mucho antes no, pero vamos, ahora mismo no recuerdo. Fue uno de los Bárquidas, no recuerdo si fue su padre Amílcar o su tío Asdrúbal, su yerno, perdón. El yerno de Amílcar, cuñado de Aníbal. Vale, o sea que entonces es antes de Aníbal, antes de que un poquito venga antes. Aquí a someter a... Sí, creo recordar que sí. Cartago Nova, que es luego la que va La actual a dar Cartagena. lugar a Cartagena. Perdona, sí, para... Vale, pues entonces, tras el paso de Aníbal por aquí, pues tenemos a nuestros carpetanos bastante debilitados. Los pueblos del centro de la península tenían una relación que podríamos llamar de amienemigos. ¿Vale? O sea, tan pronto estaban peleados entre ellos como se juntaban. Como buenos hermanos. Cómo se juntaban para enfrentarse a un tercero que pasaba por allí. ¿Vale? Entonces, arébacos y lusitanos, más celtíberos, más solcades, más carpetanos, muchas veces daban a la greña o a la gresca entre ellos, pero luego pues se juntaban para combatir contra otro. Bueno, el caso es que aprovechando que los carpetanos están de capa caída, sus vecinos, sobre todo celtíberos y lusitanos, pues van a iniciar una serie de ataques contra la Carpetania. Bueno, pues, en ese momento llegan por aquí los romanos. Estamos en el año 193 a.C. Aquí vienen los romanos para, claro, expulsar a los cartagineses, digamos. Les habían expulsado ya, les habían echado de la península después de la Segunda Guerra Púnica, habían sometido a los íberos y, claro, se dan cuenta de que es una región muy rica, muy próspera y que es víctima habitual de los saqueos de los pueblos de la meseta. Entonces, para defenderse de estos saqueos, pues decide, la mejor defensa, ¿no? Pues un buen ataque. Bueno, vamos a pacificar el centro para que Andalucía, Extremadura, el Levante, que son más ricas, las podamos explotar pues convenientemente. Claro. Entonces, claro, los romanos, llegan a la Carpetania y de primeras, pues hombre, los carpetanos no les dan... O sea, no, al revés, no lo ven con malos ojos. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, claro, si los romanos son enemigos de los cartagineses, que son nuestros enemigos, pues bueno, podemos confiar en esta gente. Los romanos también están en guerra contra lusitanos, celtíberos y demás, entonces son los que nos están atacando, por tanto, pues incluso puede que nos venga bien. ¿Qué ocurre? Que los romanos vienen con otras intenciones, ¿vale? Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que lo que al principio fue una escasa resistencia, luego se va a convertir en una campaña que dura 14 años, ¿vale? Hasta el 179 a.C. Parecía fácil, pero al final... Se fue alargando un poquillo la cosa. Las campañas romanas, son bastante complicadas porque en Roma cada año cambian de cónsul, cambian de dirigente. Entonces, claro, dependiendo del cónsul nuevo de cada año, hay unas prioridades u otras. O, pues bueno, el gobernador que viene a esta zona, pues igual decide la campaña de ese año enviarla hacia otro lugar. El caso es que son campañas, no son 14 años continuos en el tiempo. Lo que va a ocurrir, pues es que los romanos en distintas campañas van a someter sobre todo la zona en torno al Tajo, ¿vale? Y van a ir conquistando uno a uno las distintas fortalezas u ópida carpetanas, ¿vale? La principal sería Toletum, Toledo, ¿vale? Donde llegaron a capturar al régulo o pequeño rey de esa zona, a Hilerno, Contrevia Cárbica, que estaría cerca de Huete, en Cuenca, Cértima y Alce, que son dos ciudades que no tenemos muy claro dónde están, porque hay varias candidatas. En el 179,
pues... A todo esto, paréntesis, a todo esto ya tiene lugar la Tercera Guerra Púnica y los No, todavía no, casi. ¿Todavía no? Faltan, es en el 146 a.C. Pero bueno, Cartago está muy de capa caída. Entonces estamos en el 179, Sí. los carpetanos ven que la resistencia contra Roma es inútil, Ajá, y otro de sus régulos, un tal Turo o Turro, ajá. decide capitular y firmar un tratado de amiquitia con los romanos. Me encanta la palabra amiquitia. A mí también. Es como una alianza, un tratado de amistad. Sí, sí, sí. Entonces, claro, a partir de aquí, pues los amienemigos de los carpetanos se vuelven directamente en enemigos. Claro. Y durante los 30 años siguientes, pues somos víctimas de los ataques de lusitanos, celtíberos, etcétera, etcétera. Para defendernos de esos ataques, los romanos instalan cuarteles de invierno en la Carpetania. Ajá. ¿Vale? O sea que empiezan ya a quedarse de forma permanente. Bueno, pues nos hemos enterado qué pasó con los carpetanos. Más o menos. Más o menos. Aún queda. Vale, a ver, es que en realidad no hemos Vale. explicado qué pasó con ellos, ¿no? Claro. Porque la gente, por alguna extraña razón, asimila conquista con exterminio. Ajá. ¿No? Cuando decimos, tal pueblo conquistó a otro, Ujú. pues la gente asume que los masacraron a todos y ocuparon su lugar, ¿vale? Cuando eso pasa muy rara vez. Lo que suele ocurrir normalmente es sometimiento del territorio y aculturación. ¿Vale? O sea, a la aculturación pues es obligar a esa población a que asuma tu cultura, ¿no? Entonces, los romanos tienen una palabra que se llama romanización. O sea, te voy a hacer romano. Eso es. Eso es. Respetando, claro, respetando sus dioses siempre y cuando aceptara los... Claro, a ver, Más que bien los suyos, el culto bueno, todavía no había emperador todavía, pero bueno. sí, eso es un poquito más tarde, pero sí, Sí. es cierto. O sea, a ver, los romanos no quieren una rebelión continua. Entonces, normalmente llegan a un acuerdo. Yo te obligo a que asumas ciertas cosas, pero te doy libertad en el resto. ¿Vale? Pero ahora vamos a explicar en realidad eso en qué se traduce. Además, entre pueblos politeístas tampoco es muy complicado, porque Sí, eso sí. adoras 100 dioses, puedes adorar 150 sin problema. Ya te digo. ¿Vale? Bueno, pues el caso es que al carpetano medio del siglo II antes de Cristo y siguientes, pues vería cómo los romanos llegan y lo primero que imponen es su lengua, que es el latín. ¿Vale? Con tilde en la i. El Que latín, quede claro. Sí. pues inicialmente primero se impone como lengua de comunicación. Yo soy tu conquistador, te tienes que dirigir a mí en mi lengua. Tienes que hablarme en latín. Las leyes que te aplique van a estar en latín. Eso es. Y eso sin ponerte un profesor particular. Que Más o menos. Claro. Eh, Así que... se solía hacer con un sistema de rehenes. Ajá. O sea, las élites se imponía el pago, entre comillas, de unos rehenes. O sea, yo voy a llevarme a tus hijos y Ajá. les voy a educar a la romana. Ah, qué bueno. ¿Vale? Sí, sí, Entonces, sí. cuando te los devuelva, ya no van a ser carpetanos, van a ser casi más romanos que otra cosa. Qué bueno. Entonces, bueno, lo que vemos ahí, eso está cogido de un cómic de Asterix, Sí, pero sí. la idea está genial, ¿no? Como la élite, ¿no? El que antes había sido un héroe o un jefe galo, de repente pues está ahí como a medio romanizar, ¿no? Tiene todavía el casco de guerrero, pero lleva ahí una especie de toga. Las casas del fondo, veis cómo se está transformando de la típica casa gala a la Sí, típica sí, sí. casa romana, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la romanización, pues Eso es. aquí es algo parecido. Vemos para que no nos vean, estamos viendo a dos que son galos y que ya van vestidos a la manera romana y como un galo está protestando. Que además, lo de la religión que decías tú antes, ¿no? Sí, dice, sí. dice por Júpiter y Tutatis, ¿no? Que los dos son dioses del cielo. Claro. Luego va a ser Y uno es- Júpiter a secas, pero bueno, Sí, durante sí. un tiempo. Qué bueno. Que quiero túnicas, ¿no? Y el otro se queja, es que entra frío por Entra todas frío por partes. todos lados, claro. Bueno, entonces, después de la lengua, Sí. pues las élites adoptan la ropa, como hemos Ajá. visto ahí, las costumbres romanas, Sí. las leyes, y empiezas a pagar tus impuestos con moneda romana. Ajá. Entonces, claro, ya tienes a los que mandan en la sociedad a medio romanizar.
Esto es un proceso lento, claro, no es de hoy para mañana, sino que... Se calcula que son casi 3 siglos. Claro. Hay restos de lengua celta o celtíbera hasta el siglo I después de Cristo. Wow. O sea que es un proceso muy largo, no Sí, es sí. automático. Nos llegan Claro, los romanos y en 50 años todos romanos, ¿no? Y hablando latín, claro. Claro, es un proceso hasta que el latín se extiende a los rincones más alejados de la península Sí, sí, y en ocasiones no llega nunca. Lo que pasa en montañas de Navarra, el País Vasco, etc. sí, sí, sí. Cierto. Al mismo tiempo llegan colonos romanos. Ajá. Estos son romanos más o menos de pura cepa que ya se instalan aquí con el pack completo, ¿no? Con toda su cultura, su lengua. Su familia. Claro, y ahí traen sus tecnologías, sus productos, sus alimentos. Introducen cultivos, etcétera. Entonces, claro, están trasladando un rinconcito de Roma al centro de la península. Entonces, claro, en un proceso de unos 300 años, la Carpetania pasa a ser parte de una provincia romana. ¿Vale? Aquí a la península ya le podemos llamar Hispania. España. Concretamente la parte citerior, ¿no? La citerior. Que dirían ellos. Oye, Víctor, perdona que te interrumpa, pero que tengo cosas en la cabeza. Dime. Y es, hablando de lo de los cultivos que introducen los romanos, los cartagineses creo, tengo entendido que también tenían un sistema de cultivo bastante interesante, el regadío Sí. concretamente, ¿no? Sí, bueno, a ver, los cartagineses introducen en la península los sistemas de plantaciones. O sea, ellos venían aquí a explotarnos, ¿vale? O sea, esto siempre hay una historia de buenos y malos, Sí. y la gente, por alguna extraña razón, considera que los romanos son los malos y los cartagineses son los buenos. Cuando los cartagineses tienen un sistema casi más cruel que el romano. Es un sistema de plantaciones en los que introducen de forma masiva, pues, cultivos como, por ejemplo, el lino, o como, por ejemplo, lo diré, se me da el son al cielo, perdón. Luego vendrá, no sé. Sí. Pero bueno, son sistemas para conseguir, pues, un rendimiento económico. ¿Vale? En esta época es cuando también se empieza a extender por la península, por ejemplo, el olivo. O sea, lo traen los griegos, pero los que lo extienden por toda la meseta son los romanos. La vid, ocurre lo mismo. Cereales de distinto tipo. No sé, o sea, tecnologías como la explotación de las salinas, la explotación de la obtención de tintes, por ejemplo, para teñir la ropa, etcétera, etcétera. Estos son los romanos, me estás diciendo. Estos son griegos, cartagineses, romanos. ¿Vale? Los romanos, los que dan el salto es en la minería, la explotación de las minas. Claro, pero por eso digo yo que ya antes todo ese tipo de cosas aquí medianamente las tenían. Sí, era más rudimentario. Ajá. Entonces, Roma lo que introduce es una explotación, pues, casi más capitalista, por decirlo de alguna forma. Más planificada, a gran escala. Y la diferencia, digamos, que los cartagineses lo que no tenían era esa preocupación por asimilar, ¿no? Por intentar... Tampoco les dio tiempo, porque claro, desde que Aníbal aparece por aquí hasta que se le echa pasan 20 años. Si hemos dicho que la romanización son 3 siglos, por lo menos, pues claro. Quizás si Aníbal hubiera ganado la Segunda Guerra Púnica, pues no estaríamos hablando de lo que hablamos ahora. Vamos, Nos habríamos ya te digo que no. cartaginesizado, o como se diga. Nos habríamos convertido en púnicos y hablaríamos algo completamente distinto. Totalmente. Bueno, perdona, después del inciso. Bueno, pues estamos en la España citerior. Ajá, eso es. Bueno, literalmente España citerior significa la del lado de acá, o sea, la que está más para acá. A la otra mitad de España le llamaron España ulterior, que significa lo que está Más para allá. más para allá, desde el punto de vista de Roma. Claro. O sea, más cerca de Roma o más lejos de Roma, ¿no? Entiendo. Claro. Es como si hubiéramos dicho España de arriba o España de abajo. España de abajo, me encanta. Pues es que es algo así, ¿no? Cuando hay dos pueblos, ¿no? Pues Villarriba y Villaabajo. Pues, España arriba, España abajo, me encanta. tal cual. Hispania es la de acá. Hispania de arriba, e Hispania de la acá. de allá. En la Hispania citerior, Sí. que es a la que pertenece la Carpetania, a ver, luego formaremos parte de otras divisiones romanas, ¿no? Sí. La Hispania tarraconense La Bética. o luego la cartaginense un poquito más tarde. Ajá. Bueno, pues los romanos, una de las cosas que tiene la romanización es que son grandes constructores y construyen calzadas que recorren el territorio comunicando entre sí las principales ciudades. Entonces, Carpetania era una zona de paso,
la actual Comunidad de Madrid, si tú te quieres mover entre el Valle del Tajo y del Duero, uno de los pasos es por aquí. O si quieres ir hacia el Valle del Ebro, tienes que pasar por esta zona. Es lo que tiene estar en el medio. Está en el centro. Claro. Entonces, dos grandes calzadas pasaban por aquí. Ajá. Una que venía desde Emérita, Augusta, Mérida, hasta Tarraco. Tarragona. Y una segunda que, venía desde la zona de Cartagonova, de Cartagena. Sigue a través de la zona de Albacete, llega a cerca de Toledo y luego seguía hacia el norte. Hacia Astorga, ¿no? Sí, Astúrica, Augusta, etc. Entonces, aquí lo que nos encontraríamos es que los dos se cruzan en un punto concreto que es Titultia o Titulcia. ¿Vale? Que se convirtió en una especie de nudo de comunicaciones en el sur de lo que es la Comunidad de Madrid. Si seguimos la calzada... Que lo vemos ahí en el mapa. Está. Ahí está. Titultia o Titulcia. Al sur de Madrid. Cerquita de Aranjuez. Eso es. Bueno, si nosotros cogemos la calzada que va hacia César Augusta o Zaragoza... Zaragoza, eso es, Zaragoza. Un saludo a Víctor. Pues a nuestro mañico. Nos encontraríamos que al lado de esa vía que va hacia Zaragoza aparece la ciudad de Complutum. Ajá, hombre, que eso ya me suena más. Alcalá de Henares, y a la que dedicaremos un capítulo especial en un futuro próximo. No se merece menos, Víctor. Si desde Titulcia nos dirigiéramos hacia la sierra, atravesando la sierra de Guadarrama, a la altura de lo que era el puerto de la Fuenfría, pues nos encontraríamos otro tipo de asentamientos, que son las llamadas villas. Esto es un poco lo que hablábamos antes de la agricultura, perdón. Los romanos, para explotar el territorio, recurren a grandes explotaciones agropecuarias que se conocen como villas romanas. ¿Vale? Para que nuestros burbujeros nos entiendan, es algo así como un cortijo, ¿vale? Porque son varias edificaciones, una gran residencia, otras dedicadas a los esclavos, al ganado, almacenes, etcétera, etcétera. Y mucha tierra. Y toda la tierra que hay alrededor. Eso es. Entonces, parece ser que en el centro de la actual Comunidad de Madrid existían un buen número de estas villas romanas, ¿vale? Sobre todo en las riberas de los ríos, ¿no? Del Jarama, del Manzanares, del Guadarrama. Lógico. Y se han encontrado restos bastante abundantes, pues, en zonas como Villaverde Bajo. Hay quien dice que el nombre de Villaverde puede tener algún resto romano. Carabanchel, aquí inciso, parece ser que la villa de Carabanchel estaba debajo de la calce de Carabanchel. Anda. ¿Vale? Y ha habido un movimiento vecinal bastante importante en los últimos años para intentar recuperar esos restos, pero bueno, el ayuntamiento ha pasado olímpicamente de ellos y se han dejado de lado y se han enterrado, nunca mejor dicho. Villas como Vallecas, Getafe, o otra vez aquí al lado de Complutum, la villa del Val. Villa del Valle, claro. Sí. Villa del Valle. Casi todo está relacionado. Sí. Muchas de estas villas las conocemos porque en la antigua Roma existían lo que podríamos llamar, esto es un poco para los un poquillo más mayores, una especie de guía Repsol, ¿vale? Unos itinerarios. Con los soles. Sí, la guía Camsa, etcétera, pero bueno, esto ya es más viejo todavía. Sí. Y el más conocido es el llamado itinerario antonino, ¿vale? Que era una especie de guía de las calzadas romanas con las distintas jornadas que tú tenías que hacer para ir de un sitio a otro. O sea, estos... luego en la versión medieval es lo del Camino de Santiago, el Códice Calixtino, ¿no? Es algo parecido, pero 1000 años antes. Entonces, en una de las páginas de este itinerario antonino, se hace referencia a una mansio, una especie de posada o venta, que da en el nombre de Miacum. Miacum. Empieza por M, chicos. Y eso... Claro, aquí ya todo lo... Empezamos a un poco a fabular sobre... Claro, Miacum, pues resulta que la zona de la casa de campo
hay un arroyo que tradicionalmente se les llama Meaques, ¿vale? La etimología me encanta. Sí, sí, ¿vale? también. Podéis pensar todo lo mal que queráis y me veréis muy desencaminados. Que, claro, tradicionalmente, pues hombre, como empieza por M, etcétera, etcétera, pues no es difícil asimilarlo a Madrid. Problema, que no hemos encontrado restos en esa zona. Y, en cambio, en las últimas décadas, pues han aparecido restos en Collado Mediano, que sí que podría corresponderse al tal Miacum. Vale. En otro itinerario, este es un poco más antiguo, de Claudio Ptolomeo, Sí. aparece mencionado la ciudad de Mantua. Vale. Aquí vamos a hacer un inciso porque me parece muy divertido lo que pasa a continuación. Mantua debería estar en algún lugar cercano al curso del Manzanares. En el siglo XVII, y empiezo aquí por el final, estaba muy de moda una leyenda sobre el origen de Madrid. La que llamaron en aquella época Mantua Carpetanorum. O sea, la mantua de los carpetanos. ¿Vale? Como había otra mantua en Italia, pues para diferenciar. Y la leyenda venía a contar que el fundador de esta Mantua Carpetanorum era un héroe llamado Ocno Vianor. Ya tienes que verlo. No es extraño. Bueno, a ver, en cambio es un héroe que tiene, oye, tiene cierta... Sí, porque es de origen toscano-latino, o sea, de origen italiano, Sí, sí, sí. emparentado con Eneas. Bueno, O sea, sería un héroe descendiente de la guerra de Troya. Bueno. Y de fundadores de Roma. Sí. Y que fundó la tal Mantua Ajá. en el año 879 a.C. Bueno, sí, el primero. 879 a.C. Sí, no está mal. O sea, sí, además es que me encanta la exactitud de la fecha. Sí, claro, a ver. Es que si no, esto es para darle Claro, verosimilitud. veracidad, sí. ¿Qué ocurre? Que, bueno, Roma se funda en el 753 a.C., o sea que Mantua sería más antigua que Roma. ¿Vale? Entonces, es que vamos, esto es un poco para darles en las narices a todas las capitales del mundo. de Europa. Sí, O sea, sí. no, a ver, la historia. Esto es un invento del siglo XVII, Ajá. porque, claro, como veremos en el próximo capítulo, Sí. Madrid es una ciudad de origen árabe. Sí. Y eso está muy mal visto en el siglo XVII, que es Claro. el siglo de la lucha contra el turco. Claro. Los turcos están a las puertas de Viena, oye, y decir que la capital del principal país defensor de la cristiandad es de origen árabe queda muy feo. Claro. Entonces se inventaron Claro. toda esta leyenda de Ocno Vianor. Claro. Y claro, para dar un poco las narices a romanos, franceses, ingleses y tal, pues vamos a retrasar la fundación de Madrid, pues casi 1000 años. Bueno, Más casi allá. 1000 años no, 1600 años, que no está nada mal. Ajá. ¿Vale? A ver, Qué bueno. de la Mantua Carpetanorum, en la actual Madrid no hay ni rastro, Ujú. ¿vale? Y los autores actuales la suelen identificar con Villamanta, que es un Villamanta, pequeño por pueblo aquí. que está a las orillas del río Alberche, ¿vale? Casi ya lindando con Toledo. Sí. Bueno, a partir del siglo IV y del siglo V, pues la actual Comunidad de Madrid entra en decadencia. Ajá. ¿Vale? Aquí cae el Imperio Romano Ujú. y, pues bueno, tampoco había aparecido ninguna gran ciudad, Ujú. no existen grandes poblaciones salvo Complutum, y con la llegada de un nuevo pueblo, que son los visigodos, pues entramos en un periodo de decadencia, como hemos dicho. ¿Vale? Ujú. Las ciudades medianas empiezan a perder población, ¿vale? Esto se debe a que los visigodos instalan su capital en Toledo. ¿Vale? Tengo que hacer otro inciso. Dime. Pero tengo entendido que lo que son suevos, alanos y Sí, visigodos llegan un poco antes, ¿no? de lo que es la caída de... Pasaron, sí, a principios del siglo V, vienen como en Ajá. oleadas. Ajá. ¿Vale? Primero vienen los vándalos. Y La ha- propia palabra ha ya quedado- nos sí, dice ha quedado el nombre como lo que eran, o sea que el sinónimo de vándalo. en aquella época, que ya eran bastante brutos, para que se haya quedado solo de vándalo, madre mía, como tenían que ser. Sí, Pero- vinieron varias oleadas además. Sí. Luego vinieron los alanos, los suevos Los que suevos. se asentaron en la zona de La zona de Galicia, Galicia. el norte de Portugal. Sí, Y los sí. últimos en llegar son los visigodos. ¿Vale?
que inicialmente pues crean un reino a caballo sobre los Pirineos. Ocupan el sur de Francia, tienen su capital en Tolosa, Toulouse, y ocupaban una parte de la península. En el siglo VI los francos les echan de Francia y los visigodos se asientan definitivamente en la península. Y empiezan una conquista, como vemos ahí en el mapa, un poquito más pormenorizada. Sí. La zona mayormente habitada por visigodos es el centro. ¿Vale? Lo que decías antes, lo de Toledo. Claro. A ver, es lo mismo. O sea, los visigodos no son millones y millones, son unas pocas decenas de miles. Y se asientan en o antiguas ciudades romanas como César Augusta o Emérita, o en el centro, en Toletum, y lo que sería un poco pues el centro de la meseta norte y la actual Comunidad de Madrid. Sí, sí. Lo vemos ahí perfectamente en el mapa, lo que me recuerda, que os recuerdo, queridos brujeros, a que nos veáis en la mediateca, porque si no os vais a perder todo este tipo de imágenes interesantes que os ponemos aquí para vosotros. Sigue, Víctor, perdón. Pues entonces, después de la llegada de los visigodos, siglo VI, siglo VIII, Madrid entra en decadencia. Hay un retroceso de población, porque Toledo es como si absorbiera parte de esa población. Entonces, prácticamente no hay rastros de núcleos de población importantes. Quizá el más significativo, vamos a decir, que era Alcalá de Henares, era Complutum. Y Complutum es la época en la que prácticamente queda abandonado. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, claro. Sí. Complutum pues fue una ciudad con bastante peso en esta zona hasta el siglo V, más o menos. A partir de ahí, pues se empieza a despoblar y hay un pequeño trasvase de población hacia un punto cercano, que inicialmente se le llamaba el Campo Laudable. Los que nos escuchen desde Alcalá saben que los patronos de Alcalá son los santos niños, los santos Justo y Pastor. Eso es. Que fueron martirizados en el siglo IV por los romanos. Se cree que el lugar de martirio es el que hoy ocupa la actual Catedral Magistral. Se construyó una pequeña ermita o iglesia en su honor y a partir del siglo V o VI en esa zona empieza a aparecer un pequeño núcleo de población, ¿vale? Que es lo que luego en la Edad Media será el llamado Burgo de Santiuste o Burgo o ciudad de San Justo, ¿vale? Que es el origen del actual Alcalá. Hay 2 o 3 episodios entre medias, pero bueno, ya os digo que os lo contaré un poquillo más adelante. Bueno, más adelante. Luego, claro, el resto de la Comunidad de Madrid, pues presencia visigoda es muy escasa. Encontramos algunos yacimientos. Es curioso, porque está Toledo relativamente cerca. Por eso, o sea, porque Toledo es como si hubiera atraído a la población. O sea, es una ciudad muy fortificada, es una ciudad próspera, segura, y en la Comunidad de Madrid no hay nada de eso. Lo más parecido es Complutum y ha quedado abandonada. Entonces, claro, lo que nos encontramos son restos muy fragmentarios. Casi siempre aparecen en enterramientos o necrópolis. Además, las necrópolis visigodas son muy características porque suelen estar excavadas en la roca. ¿Vale? Al menos los sepulcros más importantes estaban excavadas en la roca a medida del difunto, luego se cubría con una losa. Y han aparecido de este tipo en lugares como Colmenar Viejo, Talamanca del Jarama y ya dentro de Madrid en Vicálvaro, Tetuán y cerca de la Casa de Campo. ¿Vale? Y en los últimos años han aparecido en el entorno del Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Vale, entonces aquí, claro, el problema es que no podemos excavar 100% el palacio o la catedral. Claro. Los restos estarían debajo. ¿Vale? Aquí se rescata la hipótesis de que Madrid en realidad pudo tener un poblamiento continuado desde hace bastante tiempo. Pero la magnitud de ese poblamiento es un poco complicado de demostrar. De determinar, claro. Con este punto, pues habríamos llegado al final de nuestra historia. Los carpetanos, se romanizaron, luego se van a visigotizar. Y en el próximo episodio, pues veremos qué ocurrió. O de dónde sale en realidad Madrid. O sea, claro, porque ya lo estás dejando botando la pelota, como se puede decir, para el siguiente pueblo invasor que lo tenemos al sur. En el siglo VIII eso es. veremos la llegada
llegada de los musulmanes, muy bien, y el origen de Madrid. fenomenal, fenomenal. Únicamente un pequeño apunte por si acaso a nuestros burbujeros. Has hablado de los itinerarios que tenían, que me parece súper interesante. Yo no sabía que tenían esas guías de viaje. Pero claro, los romanos cuando construían las calzadas no era para que la gente viajara, sino son las rutas para mover tanto tropas como suministros. Como suministros. Eso es. Claro, a ver, nosotros cuando hablamos de calzadas romanas, la gente tiene en mente como si fueran nuestras autovías. Ahí está. Claro, en realidad hay muchos tipos de calzadas romanas. Lo que pasa es que los que han sobrevivido hoy en día pues son de un tipo concreto. Como si dentro de 4.000 años nuestra civilización hubiera desaparecido y quedaran los restos de la A2. Claro, la antigua Nacional 2 se ha perdido, se habría perdido las comarcales, etc. Tenemos una calzada romana en condiciones. Claro. Sí. Eso permitía poder circular por ellas todo el año, en invierno, en verano, etc. Cuando un camino normal pues no tienes esa posibilidad. Claro, los romanos tenían organizado pues un sistema muy preciso. Cuánto tardas del punto A al punto B, tenían miliarios para marcar las distancias. En algunos casos hay señalizaciones, etcétera. Es un sistema muy parecido al actual, en realidad. Faltaban los semáforos. Sí. Tal cual. Y además es que los kilómetros, el punto cero era Roma, y a partir de ahí iban contando. Es la referencia, ¿no? Lo de que todos los caminos llevan a Roma, pues viene de ahí. Es por eso. Y de ahí viene la palabra milla, por cierto. Sí. Pues me ha encantado, como siempre, Víctor. Muchísimas gracias. Lo dejamos... ¿A vosotros? Todo preparado para el siguiente episodio. Veo ahí a lo lejos a los árabes con el alfanje ahí entre dientes deseando cruzar, y ya nos contarás qué es lo que pasa, cómo cruzan y ya por fin cómo se funda Madrid, ¿no? Me imagino. Hemos dado un pequeño rodeo, pero ya casi se ve Madrid. Pero ya casi estamos. Bueno, pues nos despedimos de este programa con el correo, como lo veis ahí sobreimpreso en pantalla, lasbatallitas de Víctor@yahoo.com. Así que nada, hasta la próxima, Víctor, muchísimas gracias, y a vosotros hasta el próximo episodio. Un placer, como siempre.